Buenas tardes, espero que estén bien. Ahora les traigo una historia del Triángulo de las Bermudas, cierto o mentira. Continuamos. El Triángulo de las Bermudas es una amplia zona del océano entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Durante los últimos siglos se ha dicho que decenas de barcos y aviones han desaparecido allí en circunstancias misteriosas, ganando el apodo del Triángulo del Diablo. ¿Qué hay de cierto en todas estas historias? Mucha gente ha ido muy lejos con ellas. Se ha llegado hasta especular que es un área de actividad extraterrestre o que hay alguna extraña causa natural que explica los accidentes. Sin embargo, se trata lo más seguro de una zona en la que simplemente ha tenido mala suerte. La idea del triángulo maldecido es igual de fantástica que la historia del lago del monstruo de la laguna Ness. La mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón. Según sus anotaciones, el 8 de octubre de 1492, Colón echó un vistazo a su brújula y dio cuenta que esta mostraba lecturas extrañas. Al principio no alertó a la tripulación. Tener una brújula que no indicaba bien el norte magnético podía haber hecho que concibiera el pánico entre su tripulación, ya que encontraba el límite. Fue una sabia decisión, teniendo en cuenta que solo 3 días después de avisar Colón solo una luz extraña. La tripulación amenazó con regresar a España. Estas y otras supuestas incidencias dieron a llegar al mito que las brújulas siempre se estropeaban en el Triángulo de las Bermudas. Algo que es incorrecto, al menos una exageración. A pesar de ello, en 1970, la Guardia Costera estadounidense, al tratar de explicar algunas desapariciones del triángulo, afirmó: primero, el Triángulo del Diablo es uno de los lugares del mundo donde una brújula magnética señala al norte verdadero, el lugar del magnetismo. La diferencia entre ambos se conoce como declinación magnética. La variación puede llegar hasta los 20 grados de diferencia a medida que un barco se desplaza. Si esta variación no se compensa, un navegante puede llegar a desviarse de la ruta y encontrarse de serios problemas. A pesar que esto ha venido repitiendo como una explicación para las desapariciones del triángulo, la inclinación magnética en realidad es algo que cualquier capitán de barco y otros exploradores han conocido y sabido cómo gestionar. Así que existen los barcos y las propias brújulas. Este fenómeno es solo novedad para los principiantes. Nada de lo que es un capitán experimentado se debe preocupar. En 2005, la Guardia Costera revisó el tema después de que un productor de televisión en Londres preguntara sobre ello. Para un reportaje en este caso, cambiaron correctamente su explicación al respecto. Muchas explicaciones han aludido a propiedades magnéticas inusuales dentro de los bordes del triángulo, aunque los campos magnéticos del planeta están en constante cambio. El Triángulo de las Bermudas ha permanecido relativamente invariable. Es cierto que han reportado algunas mediciones magnéticas exponenciales, pero ninguno que convierta el triángulo en un lugar más inusual que en cualquier otro en la Tierra. La leyenda moderna sobre el Triángulo de las Bermudas solo comenzó hasta los años 50, sobre todo con un artículo escrito por Edward Van Winkis Jones y publicado en Associated Press. John afirmó sobre varias desapariciones de barcos en el Triángulo de las Bermudas, incluyendo 5 navíos de ataque de la Marina de Estados Unidos,
que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945, además de los aviones comerciales Star Tiger y Star Ariel que se esfumaron el 30 de enero de 1948 y el 17 de enero de 1949 respectivamente. En total, 135 personas desaparecieron en esa zona. En palabras de Jones, fueron engullidos sin dejar rastro. Fue un libro en 1955 de Case for UFO escrito por Mike Grissom el que comenzó a señalar posibles extraterrestres en esta zona. No se habían encontrado restos de los barcos, aviones ni cuerpos. En 1964, Vincent Henlys, quien acuñó el término Triángulo de las Bermudas, escribió en otro artículo, asegurando que más de 1000 vidas se habían perdido en la zona. También dijo que estaban de acuerdo en que había sido un conjunto de extraños eventos. La obsesión por el triángulo alcanzó su punto álgido a comienzos de los 70, con la publicación de varios libros más sobre el tema, incluyendo Bedrock de Bermuda Triangle, escrito por Charles Burns. No fue hasta 1975 cuando uno de los mayores críticos de estas historias, Larry Kush, publicó el libro de Bermuda Triangle Mystery, en el que explicó cómo otros autores habían exagerado sus cifras y no habían realizado ninguna investigación seria. Había presentado algunas desapariciones como misterios, cuando en realidad no eran misterios en absoluto. Eso sin contar que algunos casos ni siquiera habían ocurrido dentro del Triángulo de las Bermudas. Tras investigar ampliamente el tema, Kush construyó que el número de desapariciones que habían tenido lugar en el Triángulo de las Bermudas no era en realidad mayor en que el producido otro punto del planeta, con similar tráfico marítimo y aéreo. Además demostró que otros escritores habían desinformado la opinión pública al no explicar, por ejemplo, que se habían producido fuertes tormentas de las que desapariciones, incluso haciendo parecer que las condiciones meteorológicas eran normales, solo con el objetivo de fabricar historias sensacionalistas. En resumen, los primeros autores sobre el Triángulo de las Bermudas no habían hecho su trabajo y de forma intencionada, o no sé, inventaron casi todo. El libro hizo un trabajo tan detallado desmintiendo el mito que terminó en forma casi fulminante con el ruido mediático sobre el triángulo. Aún así, meses y años después, muchos artículos en revistas, reportajes de televisión y películas continúan hablando del Triángulo de las Bermudas de forma misteriosa, dando que las desapariciones ocurridas en el triángulo no son mayores que las otro punto tráfico similar. No sería necesario, de hecho, ni dar una explicación. Aún así, ¿todavía crees que la zona es un cementerio de barcos y aviones? Ahí van algunas explicaciones naturales de la Guardia Costera estadounidense que desmiente las teorías mafuas. La mayoría de las desapariciones que pueden atribuir a las características concretas de la zona, la corriente del Golfo es una corriente oceánica cálida que influye desde el Golfo de México alrededor del Estrecho de Florida en dirección noroeste hacia Europa. Es extremadamente potente y turbulenta. Puede hacer desaparecer rápidamente cualquier resto de un desastre. Las imprescindibles tormentas del Atlántico y el Caribe dan lugar a olas de gran tamaño y trombas marinas que suelen acabar en desastre para marineros y pilotos. La topografía del suelo oceánico varía entre extensas dunas y algunas de las gargantas submarinas más profundas del mundo, con la interacción de las fuertes corrientes sobre arrecifes. La topografía cambia constantemente
y produce nuevos peligros previstos para las embarcaciones. No hay que subestimar el factor humano. Un gran número de barcos de recreo viajan en esta costa de oro de Florida y Bahamas. Esos viajes se realizan muchas veces en vacaciones, demasiado pequeñas y tripulaciones inexpertas. Cualquier que sean los rumores que hayas oído, no las aseguradoras cobran extra por atravesar el Triángulo de las Bermudas. Otro misterio triángulo es el de Michigan, un área entre Michigan y Wisconsin, sobre el centro del lago Michigan, donde se han producido desapariciones. Una de ellas fue del capitán George Dorner, que sorprendentemente se esfumó sin dejar rastro a bordo del barco O.S. McFly, que transportaba carbón a Wisconsin. El 28 de abril de 1937, su segundo oficial le fue a avisar que se aproximaban a un puerto, pero nadie pudo encontrar el barco. En otra ocasión, un avión volaba sobre el triángulo y aparentemente desapareció, sin más. Se encontraron pequeñas partes del fuselaje flotando en el agua, pero ni rastro del resto del aparato ni de los cuerpos de los pasajeros. Si estabas pensando que casi nadie ha dado crédito a la teoría sobre el triángulo del lago Michigan, similares a las de Bermudas, estás en lo cierto. Bueno amigos, espero que esta historia les haya interesado y vean y puedan mandar algún comentario, qué les parece, si es realidad, si es mentira, si han oído en su niñez esas historias, si han visto películas, quién tiene la razón. Espero que les haya interesado y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.